hacemos fiesta. La reina Esther preparó fiesta para el rey Asuero. Así que nos gozamos y nos alegramos. Así como allá afuera y en las noticias, hermanos, se ve dificultades ya actuales, latentes, impactando en diferentes ámbitos. En el ámbito climático acaba de estallar el volcán allá en Hawái, uno de los volcanes más grandes del mundo, hermano. Dificultades de transporte. La vez pasada le comentaba y los chicos me daban el dato de cuántos contenedores fueron detenidos con granos saliendo de Ucrania y Rusia no los dejó pasar. Y así también diferentes situaciones en las que tanto en la economía, en la provisión, se anuncia una escasez, y eso para nosotros debe de ser una señal poderosa. Le digo poderosa porque en el tiempo de José fueron anunciados 7 años de vacas flacas, pero fueron anunciados de hambre, ¿verdad? Y de toda esa escasez y de esa terrible situación después de los 7 años de las vacas gordas. Y dice que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. ¿Recuerda el sueño o la visión de José? Entonces el asunto es pues que los 7 años de las vacas flacas, o sea, los 7 años de tribulación, fueron después de los 7 años de abundancia. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Que usted y yo ahora estamos en los 7 años de abundancia. ¿Abundancia de qué, hermano? Si ustedes vieran qué dificultades estoy. Abundancia de palabra para que usted y yo seamos aprobados cuando vayamos al tribunal de Cristo. Abundancia de consejo bíblico para que usted y yo seamos sabios. Abundancia de enseñanza apostólica y quíntuple para que usted y yo lleguemos a la madurez. Abundancia, hermano, de presencia de Dios. Abundancia de llenura del Espíritu Santo. Y hermano, ahí es donde usted y yo pues hemos de ver a la luz de la palabra y ser entendidos como la tribu de Isaacar. Si ahorita estamos en 7 años de abundancia, ¿por qué no hay en mi vida si no la hay? Yo sé que en usted hay. Precisamente por eso está aquí hoy. Porque usted tiene una abundancia del Señor, de palabra y del Espíritu, que usted busca del Señor cada vez que nos reunimos. Y estamos aquí juntos. Así que la palabra nos muestra, hermanos, que la iglesia en este tiempo va a tener provisión abundante, hermano, y señalado para este tiempo. Y si quiere, hermano, para que como no lo veo que no me cree mucho, entonces acompáñeme a la palabra, pues yo sé que usted es bíblico como los bereanos, que le cree más a la palabra, ¿verdad? Así es, muy bien. Mire, mirábamos el viernes pasado, ¿hizo la tarea que le dejé el viernes pasado? ¿Cuál tarea va a decir? En familia había que estudiar la vida del profeta Elías, porque mirábamos además de Apocalipsis 3:10, que lo leemos de una sola vez, porque dice el Señor a la iglesia, el Espíritu a la iglesia de Filadelfia acá, porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, la palabra de mi paciencia, dice ahora, ¿verdad? En otras versiones, porque en este tiempo, hermano, la iglesia necesita eso, perseverancia, guardar la palabra, guardar su palabra, ¿verdad? Y por eso, mire, la iglesia del amor fileos, ¿verdad? La que amaba, así como el Señor Jesús le preguntó 3 veces allá a Pedro que si lo amaba. Entonces dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Por eso nosotros vamos en ascenso, para habitar en el monte de Sión, y esa prueba no nos alcance a nosotros. Usted y yo somos probados por el Señor para ir en ascenso, para ir aprobando. Por eso necesitamos avanzar en el tabernáculo, no quedarnos en el atrio, sino pasar al lugar santo, al lugar santísimo.
Platicamos ayer con los hermanos graduandos de Corderitos, de Mayordomía, la relación cómo avanza. Nosotros llegamos al Señor como oyentes, luego como creyentes, luego hay que pasar a discípulos, y luego hay que pasar a siervos, luego hay que pasar a amigos, y luego hay que pasar a hijo. Pero ya hijo como una estatura, es un crecimiento, y la relación va cambiando, hermano, en cada una de esas facetas. Así como cuando dos hermanos se conocieron en la congregación, ¿verdad? Primero, hermana. Dios le bendiga, hermana. Cantar de los cantares, recuerde. Hermana mía, amiga mía, esposa mía. Entonces primero era la hermana. Ay, allá viene la hermana. Y me pongo por donde ella va a venir y va a pasar para saludar a la hermana. Pero después, hermana, Dios le bendiga. Hermana, ¿en qué grupo está usted? ¿Dónde hace su discipulado? Y después amiga, y termina siendo esposa. Entonces, hermano, así nosotros vamos creciendo en esa relación también. Por eso el Señor dice, unos son llamados, otros escogidos y otros fieles. Y hablábamos un poquito de esas facetas que determinan una relación con el Señor. Así como la gallina y el cerdito, hermano. La gallina está involucrada en la cena, pero el chanchito está comprometido, hermano, porque la gallina no lo pone los huevos y tranquila, ¿verdad? Pero y a la hora de hacer el tocino, hermano, a la hora de hacer los tamales, el chanchito se va. Ni huevos llevan los tamales, hermano. Tranquila la gallina. Entonces así vamos también nosotros como iglesia. Y entonces, hermano, hemos de ir en esa vida de ascenso en el Espíritu. Y la palabra o texto base acá en Malaquías 4, 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Cuándo lo envía? Antes de que venga el día del Señor, el día grande y terrible, tribulación y gran tribulación, la semana 70 de Daniel y otros nombres que tiene, pero... Y por el tiempo, hermano, avanzamos. En este tiempo, que es el tiempo de abundancia, porque primero fueron los 7 años de vacas gordas, recuérdese. Después los 7 años de vacas flacas. En este tiempo el Señor envía el espíritu de Elías. Y Él, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando estaba adorando y recordaba ese texto, yo decía, primero el corazón de los padres hacia los hijos, y le pedí ayuda al Señor, hermano. Y cuando el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos, entonces el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres. Necesitamos, como decían las profecías, las dos, que una nos habló de sabiduría y las otras nos habló a los padres, ser padres sabios y cuidar a nuestros hijos. Entonces, dice aquí que el espíritu de Elías vendría sobre las familias, administrar las familias en el tiempo antes. Entonces, hermano, podemos ver en la palabra cómo el Señor nos guardará en familia en este tiempo antes del día grande y terrible. Al ver la vida del profeta Elías, las familias en la iglesia estarán siendo ministradas, hermano, con reconciliación, unidad, perdón. Y eso va a constituir, hermano, un tiempo de gozo y de deleite. Y también dice, hermano, que envía el profeta Elías o el espíritu de Elías. Entonces, así como el Señor guardó, proveyó, cuidó, respaldó, levantó y guió al profeta Elías, nos va a guardar, proveer, guiar y ungir a nosotros como familias también. Por eso le decía hoy, pues en el tiempo de los dones, que somos familias que tenemos que ir en una unción profética.
Tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, la voz profética del Espíritu Santo también. Porque, hermano, la vida de Elías no estuvo facilita. Entonces debemos de entender también por qué prosperó. Es más, bueno, y hoy lo vamos a ver, ya estoy. Elías tuvo persecución, Elías tuvo dificultades. Él mismo, por el Señor, cerró los cielos. Se metió en dificultades porque no había comida. Pero lo hizo bajo la guianza, por la palabra del Señor. Pero a Elías no le faltó la provisión. Y no solo a él. Mire, hermano, uno puede decir, ay, qué duro y difícil, pobrecita la viuda. Llega él a pedirle lo último de la harina. No, era la salvación de la viuda ese día. Si Elías no llega a la casa de la viuda y su hijo se mueren. ¿Qué hizo que la viuda tuviera provisión? La palabra de Dios a través del profeta. Por eso le digo, la iglesia del Señor hoy avanza, las familias de Dios hoy avanzan al oír y atender la voz profética del Espíritu Santo. ¿Y a través de quién va a hablar el Espíritu Santo? Los vasos proféticos que están en su familia. En su familia. Inspirados. Cantando, dibujando, hablando, sueños, visiones, decretos, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el profeta Elías recibió provisión, y él tuvo provisión aún en medio de persecución, como ahora puede haber o hay una persecución contra la familia frontal, hermano, frontal, contra el matrimonio, contra los niños. Ya le mencioné, hermano, ya vio usted el concepto de matrimonio que van a enseñar el otro año los niños en nuestras escuelas y colegios, ante lo cual la iglesia, por cierto, en nuestro país y así en otros también, tenemos que hacer algo, hermano, hacer algo aún en la parte legal. Pero entonces, hermano, quiero que hablemos hoy de la provisión para la familia antes del día del Señor. Pero la segunda parte, vamos a ver otros pasajes bíblicos, por supuesto. Entonces, iglesia del Señor, familias, tengan ánimo, porque la provisión está asegurada para usted. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Es la clave, hermano, es la clave. Él va a proveer y Él nos va a guardar para que tengamos la provisión necesaria en este tiempo. En Él está nuestro socorro, en Él está nuestra provisión, en Él está nuestra respuesta, en Él está nuestra salida, en Él está nuestra sanidad, en Él está nuestra victoria. Él pelea por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Valientes. ¿Valientes para qué? Para confrontar al enemigo. Valientes para obedecer su palabra. Valientes para decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Valientes para decir, yo declaro que mi casa y mis hijos van a estar guardados para el Señor, así el enemigo haga lo que haga y diga lo que diga. Valientes para que cuando alguien de la casa o de la familia desfalleciendo ya no quiera seguir, ya no quiera avanzar, decirle. Y yo creo que le ha tocado a usted. Tranquilo, ten ánimo, espera, la ayuda viene pronto. El Señor nos va a mandar la ayuda y viene pronto. No desfallezcas, no renuncies, no renuncies. ¿Y usted? Tal vez igual, pero con fe. Pero con fe. Entonces, hermanos,
en medio de cualquier mover o persecución contra los lazos familiares, contra nuestros hijos, queriéndolos confundir, nosotros tenemos que pararnos a la brecha y ser valientes como padres. Entonces, es a su nombre que podemos acudir y clamar. Y dice la palabra que el justo, cuando corra a su nombre, va a ser levantado. El justo, cuando clame a su nombre, va a ser escuchado. Va a ser escuchado. Elías oró fervientemente para que viniera la provisión, para que se cerraran los cielos y para que se abrieran también y viniera la lluvia. Y viniera la lluvia. Entonces, hermano, así también a nosotros como familia hoy. Quiero dejarle el versículo en el que nos quedamos el viernes pasado. Y al final mirábamos que el Señor le dice a Elías: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y hermano, usted puede ver allí en el verso 10, ¿verdad? Que él obedeció, se fue a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad encuentra a la viuda, o no mejor dicho, a una viuda, le voy a decir así. Y la encuentra recogiendo leña. Y dije, ha de haber dicho Elías, pues voy a probar si es esta. Porque abundaban las viudas en el tiempo de Elías, hermano. Entonces, le dijo: te ruego que me des un vaso de agua. Y cuando vio que ella se fue obediente, antes de que se terminara de ir, le dijo: ven acá. Cuando ella se iba, dice el verso 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces ahí es cuando ella le responde, ¿verdad? Que ya solo tiene un poco de harina en una tinaja y un poquito de aceite en la vasija, y estoy recogiendo la leña realmente para irnos a hacer la última torta. ¿Hay alguna situación similar? No me responda. Solo digo, proféticamente, ¿hay alguna situación familiar? ¿Hay alguna situación similar en la familia, en su vida, en su corazón, en su matrimonio? Jovencitos, jovencitas, ¿hay alguna situación similar como la de esta viuda, que está haciendo lo último para rendirse, que está preparando inclusive la forma en cómo va a terminar con un proyecto de Dios, un proyecto de estudios, y a veces hasta de la vida misma, del aliento de vida? Entonces, hermano, porque la viuda dijo: vamos a comernos la torta y nos morimos con mi hijo. Y en el verso 13, Elías le dice: no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Entonces el profeta ya le está hablando inspirado. El profeta ya le está hablando en fe, porque le dijo: tráeme esa torta para mí y después te vas a hacer para ti, para tu hijo. Entonces, hermano, verso 14 y 15 de Primera de Reyes 17 dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Esa fue la palabra del profeta. Esa fue la actitud y acción del profeta. Porque a veces nos va a tocar de profeta o nos va a tocar de la viuda. A veces nos va a tocar de un lado o nos va a tocar del otro. Lo importante es que en casa haya un inspirado por el Espíritu Santo. Lo importante es que en el matrimonio haya uno inspirado por el Espíritu Santo. Y si el otro está caído, sea levantado. Porque la viuda, dice entonces, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. No hizo una torta extra, por muchos días. Pero hermano, a mí me impresionó, porque el profeta le dijo:
no se acabará la harina y tampoco se agotará el aceite. Entonces, hermano, la provisión para las familias hoy no se va a escasear, no va a terminar. Vamos a tener provisión siempre, siempre. ¿Qué tenemos que hacer para que la provisión no se termine? Ayúdenme a predicar. Ahí está, en el versículo 15. Hacer conforme al Espíritu Santo ha dicho. Hacer conforme a su palabra. Hermano, si nosotros hacemos su palabra y guardamos su palabra, atesoramos su palabra, creemos su palabra, lo estamos honrando, lo estamos exaltando, entonces el Señor se nos va a manifestar. Y se nos va a manifestar en la faceta que Él considere y nosotros necesitemos, y conforme al plan que Él tiene para nosotros. Se nos va a manifestar como Jehová Shalom si estamos angustiados, atribulados, cargados, etcétera. Se nos va a manifestar como Jehová Jireh si estamos en una escasez. Él nos va a proveer. Como Jehová Rafa si hay alguna situación de enfermedad del cuerpo o del alma. Jehová Tsebaot si usted está siendo confrontado y atacado por los enemigos. Y así, hermano, las demás facetas del Señor. Entonces, hermano, en este tiempo vamos a tener provisión. Va a tener provisión el que ministra y el que es ministrado, el que hable por parte del Espíritu y el que también reciba. Entonces, hermano, en familia, para la familia, padres e hijos, va a haber provisión. Y mira el verso 16. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Mire, yo no soy Elías, hermano, pero en este tiempo le aseguro, el Señor va a enviar el profeta, el espíritu de Elías, para ministrar su familia. Y yo le digo hoy de parte de Dios que la harina y el aceite no va a escasear en su familia, ni en su casa. No habrá falta de provisión. En el nombre de Cristo. Entonces tenemos que creer. Creamos a la palabra profética más segura. Creamos a su palabra. Por eso el rey David dijo: joven fui y ahora soy viejo y no he visto un justo. Y estuvimos hablando de los justos. Un justo de Dios, una justa de Dios, va a honrar, va a atesorar la palabra de Dios. Por eso no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso, hermano, qué importante y poderoso que un papá, que una mamá crea la palabra de Dios. Le está asegurando la provisión para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Así dice la palabra. Y en este tiempo, hermano, no olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Si sois mis seguidores, o si sois mis siervos, si alguien me ayuda con el verso anterior, ahí el verso 24, o creo que según la versión es que dice, si ustedes me siguen o algo, y me ayudan con un micrófono, por favor, mis hermanos. Pero a los que son sus seguidores o discípulos, algo tiene que, mire a ver si el verso 24 dice algo de eso, hermano. Pero entonces, aquí, ¿qué dice? Nadie puede servir a dos señores. Ahí está. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si sois mis servidores, dice el Señor, os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Qué hermoso, hermano, qué hermosas promesas, mandamientos con promesas, como decía la hermana. ¿Quiere otra
les recuerdo otra promesa, ya se la mencioné ahorita, Isaías 54:17. Los que sirven al Señor, ningún arma forjada contra ustedes prosperará. Ningún arma forjada. ¿Qué arma tan poderosa la que tiene usted que sirve al Señor? Que puede desbaratar y declarar destruidas las armas del enemigo. Los que sirven al Señor. Entonces, hermano, no os preocupéis por vuestra vida. Hermano, esta provisión que nos dice aquí, mire, no es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Hermano, se alimenta esos animalitos. ¿Cuánto más a los que le amamos los servimos? ¿No sois vosotros mucho más, de mucho más valor que ellas? La provisión no va a escasear, hermano. Si creemos su palabra, la provisión material y la provisión espiritual. Porque espiritual, hermano, mire aquí dice, comer, no os preocupéis de lo que habéis de comer. Ahorita estamos comiendo palabra del Señor. No os preocupéis de lo que habéis de beber, el Espíritu Santo. Como cantábamos ahorita, le decíamos, derrámate, eres la fuente de agua viva. No os preocupéis de lo que habéis de beber. Y del cuerpo, dice, figura de la cobertura, del vestido, figura de la cobertura, hermano. Avancemos, que este es el 1, creo yo, nada más. Mire el verso 21 y 22. Entonces, ocurre, hermano, que en el verso 17 y 18 el niño se le muere, se le enferma y se le muere a aquella mujer, a aquella vida. Imagínese usted, hermano, el único hijo. Piense usted en qué es lo único que siente que tiene, que lo pierde, o que ya lo pierde, o que ya se le va. Aquello en lo que usted ha tenido sus esperanzas, tal vez, y siente que se le escabulle o tiene el riesgo de que ya no esté más. Y aquí, en cuanto a la fe con el Señor, hermano, es donde aún un esposo puede fracasar, pero para que la fe de la esposa se fortalezca y ponga su mirada en el Señor. No que las hermanas van a orar, Señor, quítame a este, ¿verdad? No. Sino pues que tal vez pierda él la capacidad de suplirle, de proveerle, de protegerla. Entonces ahí es donde nosotros volvemos. Pero déjeme avanzar aquí, por favor. Dice aquí que el niño quedó sin aliento. Quedó sin aliento y ella le reclamó, porque ella le empieza a decir, tú has venido solo para que se muera mi hijo. Solo para eso viniste. Quizá ella hubiera preferido morirse junto con él. Entonces, hermano, en el 19 y 20, él le dice, dame a tu hijo. El Señor le dice hoy, dame, entrégame en lo que tú te apoyas, en lo que tú confías, en lo que más amas quizá. Porque era natural, ¿verdad? ¿Qué es lo que más amaba esa viuda, hermano? Hermana, a su hijo, natural, ¿verdad? Si era el único que tenía. Y el Señor, el profeta le dice, dámelo. Y lo tomó en su regazo y se lo llevó a la recámara. Y entonces él clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces, hermano, dice, entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermano, ¿qué vamos a ver nosotros también? Mire, ahí hay varias aplicaciones, hermano, que usted podemos ver como lo que más amamos en aquello material, terrenal quizá, en lo que tal vez tenemos nuestra confianza. Pero yo le puse hoy aquí, nuestros hijos van a ser guardados por el Señor. Entreguémoselos a Él. Declaremos que nuestros hijos son de Dios. Es más, hermano, yo un día cuando empecé a experimentar algunas cosas con mis hijos, entendí que no eran míos,
son del Señor. Hay que entregárselos al Señor. Y más sucede cuando ya pasan de cierta edad, hermano, ya más grandecitos, que pasan los 15, los 16 y truenan otro tipo de chicharrones, hermano, con ellos. Entonces, Señor, son tuyos realmente, porque uno como que chiquito como que los controla, ¿verdad? Y los tiene allí donde uno quiere, y vestiditos de marinero, y no reniegan, ¿verdad? Y vestidita con su vestido de revuelo y los calcetines y los zapatos, pero después ya no. Entonces uno comienza a entender, hermano, hay que entregárselos al Señor, no solo a nuestros hijos. Aplíquelo usted ahí a su vida y el Espíritu Santo le muestre qué es lo que el Señor hoy le está pidiendo que le entregue. Y el Señor le va a guardar aún habiendo entregado. ¿Y qué es lo que implica, hermano? Un paso de fe, una decisión. Hay que entregárselo al Señor. Avanzamos. Capítulo 18, versos 3 y 4. Y Acab, mire, hermano, en el capítulo 18, Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Hermano, Abdías era un siervo del rey Acab, y el rey Acab lo había mandado a buscar a Elías, al profeta Elías. Y dice entre paréntesis, mire, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Hermano, me llamó la atención que hay aquí. Le pregunté al Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces para hoy, tiempo de familia, hermano, me enfoqué y me llamó la atención Abdías. Y Abdías, hermano, es una palabra compuesta que significa es Abad y Yah, ¿verdad? Y entonces, o Abadiyah, junto pues, o Abadiyahu. Entonces, hermano, donde Yah o Yahu, la segunda parte significa Jehová, y Abad significa, hermano, trabajar, arar, cultivar, servir, esclavizar, adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, librador, ministrar, labrar, prestar. Hermano, entonces cuando yo voy viendo todos estos significados, Dios mío, bendito sea tu nombre, porque hermano, Abdías guardó a los profetas, cuidó, salvó. Entonces, hermano, cuando nosotros nos dejamos labrar, nos dejamos, Señor, o también servimos al Señor, ministramos al Señor, nos esclavizamos, es decir, nos volvemos esclavos por amor de Él. Lo profético en nuestra casa va a ser guardado. Por eso le puse aquí, hermano, nuestro llamado y los dones van a ser guardados cuando usted y yo nos dispongamos a servirle, a adorarle, a ministrar al Señor, a trabajar con el labrador, porque Él es labrador también. Recuerdan, hermanos, graduandos de ayer, lo que platicábamos acerca del sembrador del reino. Entendemos que nosotros también somos semilla, somos sembradores también, y también somos campo, un campo del Señor, somos la viña del Señor. Entonces, hermano, el que se mantiene sirviendo, adorando, honrando, ministrando en el culto delante del Señor, ejercitando los dones que el Señor le ha dado, ese estará guardando su llamado. Son los Abdías que cuidaron los 100 profetas en el tiempo de Elías, cuidó el ministerio profético. Por eso, hermano, cuando meditaba en eso, poner en ejercicio los dones, los talentos. No seamos como el que enterró el talento. No permitamos, no avancemos, que no pase más el tiempo sin poner los talentos a trabajar. No dejemos ni tengamos el talento enterrado. Porque el que enterró el talento fue llamado como un siervo reprobado.
siervo malo. Pero el que le fueron dados 2 talentos y 5 talentos y los pusieron a trabajar y los multiplicaron, los guardaron porque entonces fueron aprobados. Bien, siervo fiel, les dijeron. Y usted y yo somos llamados a ser siervos fieles, todos en casa. Abdías es trabajar, cultivar, sembrar, ministrar, adorar, cultivar y aún esclavizar. Y cuando pensamos en esclavizar, hermano, estamos hablando de un trabajo forzado. De un trabajo forzado. Inmediatamente, hermano, no sea usted, por eso se la repetí 2 veces. Se me viene la idea del soldado, porque el soldado hace un trabajo forzado. Y eso es disponerse como Abdías, como un Abdías en nuestras casas, para que sea guardado nuestro llamado y los dones que el Señor me ha dado, así como Abdías guardó a los 100 profetas. En el tiempo de la persecución, cuando Jezabel, mire, destruyó a los profetas, ¿queremos guardar a nuestros hijos de Jezabel? ¿A guardar nuestra familia de Jezabel? Sirvamos al Señor, sirvamos al Señor. Pero hermano, también fíjese que Abad en hebreo viene de otra raíz que significa, no es que viene de otra raíz, sino que en otro diccionario, Abad significa labrado por el Señor. No, ya no labrar solamente, sino labrado por el Señor, arado por el Señor. ¿Lo han arado a usted, hermano? Lo están convirtiendo en Abdías. ¿Le han pasado el arado por encima o solo el tráiler? El arado no se lo han pasado por encima. Ya ha visto usted cómo es el arado, ¿verdad? Aún si era a la manera de los bueyes de antes, que era como una estaca, hermano, y que se la pasen por encima, hermano. Lo están arando. Porque así le ocurre cuando estamos en la etapa de trigo. Porque el trigo, cuando se cosecha y cuando se levanta, es pasado ¿cómo es? El trillo. No es trillo, ¿verdad? El trillar o el trillado, no sé cómo se llama, hermano. Pero esas cosas que, imagínense, ¿verdad? Entonces, hermano, significa arado por el Señor, pruebas. Significa sometido a servidumbre, esclavo. Significa hacer que alguien sirva o haga trabajo forzado, así como el pueblo de Israel allá en Egipto con Faraón, obligados a hacer trabajo forzado. Esclavizar significa también ser cultivado, así como platicábamos anoche con los graduandos de Corderitos y Mayordomía sobre los labradores del reino. Somos la viña del Señor, somos podados, somos cuidados, somos desmalezados, cercados, regados, donde el Hijo, mirábamos anoche, es el sembrador de la buena semilla. Todos en familia, dejémonos labrar por el Señor, todos en familia. Y así pues oremos, busquemos y pidamos al Espíritu Santo también que mande la lluvia sobre nosotros, así como clamó Elías. Hermano, ¿quién perdió su llamado por no dejarse labrar? Por no dejarse labrar, por no dejarse arar. Esaú, Saúl, perdieron su llamado por no dejarse. Familias sacerdotales, dejémonos labrar por el Señor. Vamos al número 4 en estos 2 minutitos. Pastor. Primera de Reyes 18, 37 y 39. Mire cómo dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. El clamor del profeta. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió
el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Hermano, porque habían armado un altar. Y el profeta le dijo a Acab: manda a llamar a todos los hijos de Israel y a los profetas también, y armemos y danos 2 novillos, uno para los profetas y uno para mí, y vamos a levantar un altar, el profeta de ellos, el altar de ellos, y yo adoraré y sacrificaré en el altar que habían destruido, que era el altar a Dios. Entonces Elías vino y restauró un altar, el altar del Señor, y allí clamó, así como venimos, Señor, cada vez que nos reunimos y levantamos y clamamos en el altar. ¿Y qué ocurrió aquí con Elías? El Señor respondió. El Señor respondió. Hermano, la respuesta divina la vamos a tener en nuestras familias, en cada situación, en cada circunstancia. ¿Sí, hermano? Me llama la atención que acá dice que era el siervo de la casa. Eliezer. ¿Quién? Abdías, perdón, el anterior, ¿verdad? Abdías, sí, dice que era el mayor, era el siervo de la casa. Me recordaba a Eliezer allá con Abraham, que dice que escondió. Entonces, ¿no será que Abdías es una figura del Espíritu Santo que guarda y le da a comer a los profetas del último tiempo? Amén. Qué hermoso eso. Amén. Amén. Calidad. Es definitivamente, hermano, lo que tenemos que buscar. Lo que necesitamos, si clamamos al Señor, va a venir. No nos desesperemos. No nos desesperemos. Si no viene la respuesta, le aseguro que es porque el Señor le está enseñando algo. Y quizá puede ser paciencia. A que lo conozcamos cómo procede Él. Porque a veces en el mundo, ¿qué se enseña? Que la respuesta venga al chasquido de dedos. Todo. ¿Querés una casa? Claro que sí. 25 años tiene, recién casados. Aquí está el préstamo. Esa es la enseñanza en el mundo. Aquí está el préstamo. Hacemos memoria, hermano, nuestros abuelos y quizá nuestros padres. ¿Cuándo tuvieron casa? 45 años, a los 50 años. Pero no, hoy tiene que ser así, y con carro de agencia nuevo, recién casado, 92 meses para pagar el carro. Ya vamos llegando a los 100, de ahí a los 150. El punto es que usted tiene la respuesta así. Y hay una presión, hermano. Hay una presión para todo eso y para tener todo eso. ¿Fuiste a Qatar? Yo sí. Yo fui a Qatar. Y tal vez no pasamos ni de Qatar una tacita de café, ¿verdad? Pero no nos desesperemos. No vayamos a otra fuente. No vayamos a otra fuente. La diaria no es la salida del Señor. Irse mojados tampoco. No vayamos a otra fuente. Levantemos altar y la respuesta va a venir. Levantemos altar y la respuesta va a venir. Los Elías de este tiempo levantaron altares, que exaltemos su nombre, que levantemos su nombre en alto, que lo adoremos, y no solamente con una canción, hermano. Abraham adoró en aquel monte cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y ahí no había canción. Versos 43 y 44, Primera Reyes 18. Y dijo a su criado, mire, después de que degolló los profetas, Elías, ¿verdad? Que qué habrá ahí, hermano. Hay que revisar qué es lo que hay ahí, ¿verdad? No sé si es que Elías se pasó de la mano, hermano. Pero algo hay. Algo hay. Y después de degollarlos, le dijo al rey Acab,
Y mire usted, hermano, que aquí está en el verso 43 y 44, donde le dice al criado que vaya a ver, que suba a ver si hay señal de lluvia. Verso 43 y 44. Y desde el 41 usted va a ver que le dice a Acab, súbete en tu carro y vete porque es tremenda aguacero el que viene. Es tremenda lluvia la que viene. Vete, le dice. En el verso 41. No, en este tiempo tenemos que ser osados. Creerle al Señor. Creerle a su palabra. Vamos a hacer cosas locas. Entonces, hermano, le dice a su criado, 43 y 44, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Elías le dijo 7 veces, ve y mira. Sube y mira otra vez. Y sucedió que a la 7ª vez él le dijo, he aquí, hay una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Mire qué tremenda la lluvia, hermano. ¿Con qué comparación se la dio el siervo? Miro esa nube, esa lluvia, como el tamaño de la mano de un hombre. Los 5 ministerios, hermano, traen una lluvia que nos restituye. Traen una lluvia que traen abundancia. Declaremos esa lluvia sobre nuestras vidas. Como profetizó Joel, la lluvia temprana, tardía y a tiempo sobre nuestras familias. Y entonces, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y le dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. No te detenga. Entonces, hermano, va a haber respaldo en este tiempo a la guianza, a la instrucción del Señor, a la guianza, a la instrucción aún del ministro. Dejarnos guiar, sujetarnos, eso va a provocar una lluvia en nuestras vidas, eso va a provocar que veamos maravillas en nuestras vidas, así como lo vio este siervo y Elías también. Y vino la lluvia, hermano, y vino la lluvia. 45 y 46, sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó su carro y se fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre las familias de Benecer Seiba. Y la mano del Señor estaba sobre cada jovencito de esta ciudad y de esta iglesia. Y la mano del Señor estaba sobre cada matrimonio que le creen, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Vamos terminando. Verso 2 y 3 del capítulo 19. ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Mire, solo le mandó un mensaje, un Twitter. Ve un tweet. Entonces Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué significa? Huyendo. Te han dado una noticia. Le han dado una noticia. Alguien dijo algo, aún alguien dentro de la casa. Mami, yo no quiero saber del Señor. Yo no quiero congregarme. En el matrimonio ya estoy cansado. Démonos un tiempo. O hay una persecución, hay un peligro de muerte, hay una declaratoria de quiebra o de embargo, hay un juicio, hay una situación en un juzgado, hay una escasez. Hay una frialdad espiritual en casa. Hay una desunión familiar. Hay dificultades en el matrimonio. Pero no desfallezcamos, sino que seamos valientes y no retrocedamos. Inténtelo aún 7 veces, así como el profeta le dijo al siervo. Ve otra vez.
Sube otra vez y ve a ver. No desfallezcamos. No desfallezcamos. Y le vino la depresión al profeta. ¿Hay alguno deprimido en casa? No me responda. ¿Hay una depresión? ¿Hay algo deprimente? ¿Hay tristeza? ¿Alguien que quizá haya tenido pensamientos hasta de quitarse la vida? Porque mire, hermano, el profeta le ocurrió. ¿Hay alguien que quiere renunciar? ¿Que quiere renunciar? ¿Renunciar a seguir luchando con un hijo? ¿Con una hija? ¿Renunciar en el matrimonio? ¿Dejarse vencer por un pecado? Realmente, ¿para qué voy a ir al culto? Me siento hipócrita con esta situación de pecado. Me voy a dejar llevar. No desmaye. La ayuda del Señor viene. Si es en los estudios, si es un emprendimiento, si es una situación difícil que se está enfrentando, en la búsqueda del Señor, en un proyecto familiar, porque hermano, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y le dijo: basta ya, Señor, toma mi vida. Mire, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo estaba la autoestima? Estaba deprimido, quería morirse. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. La ayuda va a venir del cielo. El socorro, la respuesta va a venir del cielo. Clamemos y esperemos en Él. Hemos de levantarnos, así sea de la muerte. Hemos de levantarnos, como le dijo el ángel aquí, sea de un desempleo, de una depresión, de pensamientos de suicidio, de abandonar una pelea, una batalla por su matrimonio, por su vida espiritual. Dormido en el hebreo es yashem, significa languidecido, envejecido, rancio, figurativo de morir, muerte espiritual. Ya no quiero seguir, ya no siento esperanza, ya no siento fuerzas para seguir en esto o en aquello. El Señor nos manda pan de ángeles para que nos levantemos. Cada vez que caigamos, esperemos en Él. Aún si estamos caídos, ahí desde aquella situación y condición, Señor, levántanos, levántame, mándame tu provisión, mándame tu pan. Quizá hoy a alguien le están dando un pan de ángeles para que se levante, para que podamos levantarnos de cualquier situación y condición. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y mire el verso 7 y 8, con eso vamos a terminar. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, porque el Señor, hermano, tiene un propósito con nosotros. Y aún si vino una vez a nuestras vidas y seguimos caídos, Él vuelve otra vez. Porque el Señor es un Dios de oportunidades, segundas oportunidades. Seguimos a un Dios de segundas oportunidades. Entonces dice, volvió el ángel del Señor por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor va a venir otra vez y nos va a ministrar, y va a traer palabra, y va a traer revelación, y va a traer pan, y va a traer maná, y va a hacer bajar pan del cielo para que usted y yo corramos hasta el encuentro con nuestro Señor, hasta aquel día, y hayamos terminado la carrera. Hermanos de alabanza, por favor, me acompañan. Oramos, iglesia. El Señor tiene provisión para nosotros. El Señor tiene provisión para nuestra familia. En Él tenemos provisión para todo lo que necesitemos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, inclinamos nuestro rostro
Gracias te damos por tu Hijo, porque en Él nos has provisto. Antes éramos nadie, un pueblo ajeno a ti, un pueblo distante de ti, pero tú proveíste a tu Hijo, nos diste a tu Hijo, y en Él ahora somos tu pueblo, ahora somos tus hijos también. Diste al único que tenías y ahora tienes muchos, así como con la viuda. Dio lo único que tenía y después tuvo provisión para muchos días. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que guardes nuestra familia, guarda nuestros proyectos, guarda nuestro llamado y nuestros dones. Te rogamos, mi Dios, que ante todas esas situaciones y circunstancias, ante cada prueba, ante cada dificultad, ante cada desesperanza, te rogamos que nos mandes la respuesta, que nos hables y que venga esa palabra. Y mi Dios, te rogamos también que respaldes nuestras vidas cuando te creamos, cuando hablemos, cuando declaremos en casa, cuando juntos oremos y podamos, mi Dios amado, declarar que la ayuda viene, declarar que la provisión viene, cuando declaremos, Señor, que la harina no va a escasear en nuestra casa y el aceite tampoco. Respáldanos, Señor, mándanos también ese pan del cielo para levantarnos de cada situación en la que podamos estar pasando, en familia, en el matrimonio, los jovencitos, las jovencitas. Manda ese pan, manda, Señor amado, esa provisión, esa palabra, esa profecía. Manda la lluvia, abre los cielos, Señor, sobre nuestras vidas, abre los cielos sobre nuestras familias y danos también el pan del cielo para que podamos correr con fuerza sin detenernos de día y de noche hasta nuestro encuentro con el Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Días son estos de Elías,